El verano de 1982 fue una época especial, no solo por el abrasador sol español, sino también por el turbulento contexto histórico de Polonia. En aquel entonces, el país se encontraba bajo la ley marcial y reinaba un ambiente político tenso y opresivo. En medio de este sombrío panorama, la selección polaca de fútbol acudió al Mundial no solo a jugar al fútbol, sino a ser un faro de esperanza para millones de sus compatriotas. El equipo de las Águilas Blancas de ese año fue una magnífica combinación de veteranos de la generación de 1974 y la explosiva energía juvenil de las nuevas estrellas. Con su agudo estilo de contraataque, su tenaz espíritu de lucha característico de Europa del Este y su magistral técnica individual, escribieron un cuento de hadas al conseguir el tercer puesto en la general. No solo se llevaron a casa la medalla de bronce, sino que también dejaron un legado imborrable. Pero han pasado más de 40 años. ¿Qué ha sido de esos héroes? Algunos se han convertido en símbolos de poder, otros han optado por una vida de aislamiento y otros han sido enterrados para siempre. Repasemos las páginas de la vida de estas leyendas. Zbigniew Boniek, la máxima expresión de la fuerza, el corazón y la mente de la selección polaca en 1982. A los 26 años, Boniek lució el dorsal 20. No era un delantero centro al uso, sino un perfecto 9,5, con una velocidad vertiginosa y una capacidad explosiva en los partidos importantes. Su hat-trick contra Bélgica en la segunda fase de grupos sigue siendo una obra maestra del contraataque, dejando una profunda huella en la historia del fútbol polaco. Su ausencia en la semifinal contra Italia por sanción siempre es un gran pesar, una pregunta persistente en el corazón de la afición. ¿Y si? Tras el torneo, Boniek fichó por la Juventus, donde formó una dupla demoledora con Michel Platini, ganando la Copa de Europa y la Recopa de la UEFA. El presidente de Fiat, Gianni Agnelli, lo apodó cariñosamente Bello di Notte, señor, esta noche, por sus brillantes actuaciones en los partidos nocturnos. Tras retirarse, Boniek no optó por una vida fácil. Emprendió una carrera como entrenador, dirigiendo a la selección nacional polaca antes de convertirse en presidente de la Federación Polaca de Fútbol, PZPN, y vicepresidente de la UEFA. La carrera de Boniek refleja a la perfección su estilo de juego. Agresivo, inteligente y siempre con ganas de controlar el juego. De jugador arrogante en el campo, se convirtió en un entrenador poderoso, un padrino del fútbol polaco con sus declaraciones directas y su visión estratégica. Hoy, Boniek sigue siendo una de las figuras más influyentes de Europa, con la trayectoria de un triunfador que ha marcado el fútbol de su país durante el último medio siglo. Grzegorz Lato, estrella incansable y punto de inflexión político, nexo de unión entre la generación dorada de 1974 y la selección polaca de 1982. Si Boniek representa el presente y el futuro, Lato, de 32 años, es testigo de la historia, con una velocidad que infunde miedo en los defensas, a pesar de que su pelo, antes abundante, se ha desvanecido con el tiempo. Corría con diligencia por la banda derecha, jugando tanto en el campo como asesorando a los jóvenes. Aunque no marcó tantos goles como antes, la presencia de Lato seguía siendo una gran fuente de moral, ayudando al equipo a mantener su identidad y fe en el campo. Tras el Mundial de 1982, Lato emprendió una aventura. Se mudó a México para jugar en el Atlante, luego a Canadá, antes de regresar a Polonia para retirarse. Pero su transformación más asombrosa se produjo tras su retiro. De jugador sencillo, Lato se adentró en la política, convirtiéndose en senador y ganando la presidencia de la Federación Polaca de Fútbol por delante de Boniek. Sin embargo, su presidencia estuvo plagada de controversias y críticas, un marcado contraste con la abrumadora admiración que recibió durante su carrera como jugador. El contraste entre Lato como jugador y Lato como político es conmovedor. En el campo, era un héroe humilde. En el poder, estaba fuera de lugar y era percibido como conservador. Sin embargo, tras abandonar la política, Lato regresó a una vida tranquila. Sigue siendo un monumento, una leyenda viviente con un récord de 100 partidos con la selección nacional, en aquel entonces, testimonio de la increíble resiliencia de una golondrina que trajo gloria al fútbol de Europa del Este.
Władysław Żmuda, la piedra angular silenciosa, el hombre que construyó el muro de acero frente a la portería polaca, en el corazón de la defensa. Żmuda era una figura imponente. A pesar de tener solo 28 años, el Mundial de 1982 fue su tercera de 4 participaciones, un récord sin precedentes en el fútbol polaco. Żmuda no jugaba con estilo, sino con serenidad, precisión y un posicionamiento casi perfecto. Era la barrera más fiable frente a la portería, apareciendo siempre en el momento justo en el calor del partido para evitar el peligro. Si Boniek era la espada, Żmuda era el escudo de acero más fuerte. La posterior carrera de clubes de Żmuda lo llevó a Italia, Verona, Cremonese y Estados Unidos, New York Cosmos. Sin embargo, las persistentes lesiones de rodilla le impidieron alcanzar su máximo potencial. Tras retirarse como jugador, Żmuda optó por una carrera como entrenador de fútbol juvenil. Lideró a las selecciones polacas sub-16 a sub-21, cultivando discretamente futuros talentos en lugar de buscar la fama en grandes clubes. La vida de Żmuda reflejó a la perfección su carácter, discreto, humilde y dedicado. Rara vez aparecía en los medios y evitaba la polémica. Vivió como un maestro ejemplar y un veterano que siempre mantuvo su dignidad. Actualmente, Żmuda disfruta de un retiro tranquilo, pero su nombre aún se recuerda como el referente de un gran defensa central que el fútbol polaco ha dado. Józef Młynarczyk. Desde las profundidades del escándalo hasta la cima del fútbol europeo, el portero reescribió su propio destino. Ese año, Młynarczyk, el guardameta de 28 años con su característico bigote, custodiaba la portería polaca. En el Mundial de 1982, realizó una serie de paradas espectaculares, especialmente en la semifinal contra Italia, que se empapó en agua, y en el dramático partido por el tercer puesto contra Francia. Sin embargo, pocos saben que, para estar en España, Młynarczyk tuvo que superar el infame incidente del aeropuerto de Okęcie de 1980, un escándalo que casi le costó la vida tras una suspensión. El Mundial de 1982 fue el escenario donde recuperó su honor y demostró ser un portero europeo de élite. Y hizo aún más que eso. Tras el torneo, Młynarczyk se fue a Francia para jugar en el Bastia antes de fichar por el Porto, donde escribió su capítulo más glorioso. Se convirtió en el primer y único portero polaco hasta la fecha en ganar la Copa de Europa, Liga de Campeones, en 1987, cuando el Porto derrotó al Bayern de Múnich. Tras retirarse, no abandonó la portería, sino que se convirtió en entrenador de porteros, y continuó formando a porteros excepcionales para el Porto y la selección nacional. La historia de Młynarczyk es una lección de redención. De ser considerado un culpable por su alcoholismo, ascendió con talento y esfuerzo hasta convertirse en una leyenda. Fuera del campo, Młynarczyk es un hombre experimentado, tranquilo y práctico. Incluso trabajó como camionero tras retirarse del fútbol antes de volver al deporte, demostrando humildad y disposición para empezar de cero. Actualmente, sigue entrenando, siendo un ejemplo brillante de resiliencia para superar errores del pasado. Włodzimierz Smolarek, un guerrero inquebrantable que transforma cada centímetro de hierba en un lienzo para demostrar su inquebrantable determinación. Junto a Boniek y Lato, Smolarek, de 24 años, es un peligroso atacante por la banda izquierda, con una energía aparentemente inagotable. La imagen de él corriendo hacia la esquina del campo, con el balón en la mano para perder tiempo contra los indefensos jugadores soviéticos en el decisivo partido de la segunda fase de grupos, se ha convertido en un símbolo de astucia y tenacidad. Smolarek no solo corrió, sino que luchó por cada centímetro de césped, siempre con una sonrisa desafiante en el rostro. Tras el Mundial, Smolarek se convirtió en un ídolo en el Widzew Łódź, antes de trasladarse a Alemania para jugar en el Eintracht Frankfurt y a los Países Bajos con el Feyenoord, donde gozó de una gran popularidad. Tras retirarse como jugador, se dedicó por completo al desarrollo de jóvenes promesas y, en particular, a guiar a su hijo, Ibi Smolarek, para que se convirtiera en un jugador destacado de la selección nacional. Vivió una vida sencilla, siempre optimista, y fue un puente entre generaciones de futbolistas polacos. La imagen de ese padre devoto y guerrero alegre parecía destinada a perdurar para siempre. Sin embargo, ese viaje lleno de sonrisas tuvo un final abrupto.
El 7 de marzo de 2012, Włodzimierz Smolarek falleció mientras dormía en su casa a los 54 años. Su muerte fue una gran conmoción, dejando un profundo vacío en los corazones de sus fans. Su legado no son solo sus metas, sino también el espíritu de nunca rendirse, que ha transmitido plenamente a las generaciones futuras. Stefan Majewski, el lateral derecho de 26 años, es uno de los jugadores más inteligentes del equipo. Su apodo, el Doctor, no solo refleja su apariencia intelectual, sino que también alude a su estilo de juego calculador y científico. Su gol del 2-0 en el partido por el tercer puesto contra Francia fue el momento más memorable, confirmando la versatilidad de Majewski tanto en ataque como en defensa. Tras el torneo, Majewski se trasladó a Alemania para jugar en el Kaiserslautern y cosechó un éxito considerable. Su carrera posterior al fútbol tomó un rumbo más especializado. Se convirtió en entrenador, dirigiendo varios clubes e incluso ejerciendo como seleccionador interino de la selección nacional polaca. También ocupó el cargo de director deportivo de la federación, desempeñando un papel crucial en el desarrollo del sistema de entrenamiento. La vida de Majewski es un modelo de meticulosidad y disciplina. Siempre luce elegante, habla concisamente y trabaja con sistematicidad. A diferencia de otras estrellas destacadas, Majewski aporta su conocimiento y dedicación. Incluso hoy, sigue siendo un respetado experto y entrenador de fútbol que busca constantemente aplicar los conocimientos modernos al fútbol de su país. Paweł Janas, el elegante líder en el corazón de la defensa, la personificación de la calma y la fineza. Junto a Jmuda, Janas, a sus 29 años, aporta una gracia excepcional al juego para un defensa central. No solo es fuerte en las entradas, sino que también posee una excelente capacidad para iniciar ataques desde lejos. Su calma ayuda a equilibrar toda la defensa, contribuyendo a formar un muro de acero frente a la portería de Młynarczyk. Es un central moderno, que juega con la cabeza más que con los músculos, y siempre sabe controlar el ritmo de toda la defensa. La carrera de Janas floreció posteriormente en el club francés Auxerre, donde fue elegido mejor jugador extranjero del torneo en 1986. Tras retirarse, Janas se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de Polonia, llevando al Legia de Varsovia a los cuartos de final de la Liga de Campeones y dirigiendo a la selección nacional en el Mundial de 2006. A pesar de las controversias en torno a su decisión de prescindir de jugadores clave, incluido el portero Dudek, su talento como entrenador es innegable. Fuera del campo, Janas era un hombre tranquilo, a veces distante, pero muy decidido. Su vida después del fútbol era bastante privada. Dedicaba su tiempo a su familia y a su afición por la casa. A pesar de retirarse del fútbol de élite, Paweł Janas aún es recordado como una de las figuras más influyentes, habiendo experimentado tanto la gloria como la amargura como jugador y entrenador. Andrzej Bunkol fue el descubrimiento más emocionante de Polonia en el Mundial de 1982. Con tan solo 22 años, su baja estatura y su técnica magistral lo convertían en un artista sobre el terreno de juego. Su gol contra Perú, tras una hermosa pared con Boniek, demostró su talento innato. Bunkol fue una bocanada de aire fresco, aportando un toque de fluidez al potente estilo de juego del equipo. Sin embargo, la vida de Bunkol dio un giro decisivo. En 1986, decidió no regresar a Polonia, sino quedarse en Alemania Occidental, donde jugó para el Bayer Leverkusen y ganó la Copa de la UEFA en 1988. Esta deserción generó críticas de los medios de comunicación de su país natal en aquel momento, pero Bunkol simplemente buscaba una vida mejor. Se instaló definitivamente en Alemania, se nacionalizó y vivió una vida tranquila. Tras retirarse del fútbol, Bunkol abrió un centro de fisioterapia y bienestar. Se distanció de los focos, satisfecho con su papel de discreto profesional médico. La conexión entre sus hábiles pies de antaño y sus manos sanadoras de hoy es una imagen hermosa. Bunkol ahora vive feliz en Alemania, apareciendo ocasionalmente en celebraciones. Un hombre amable que ha encontrado la paz tras las difíciles decisiones de su juventud.
Janusz Kupčević es un caso especial, aunque no fue titular en el torneo. Cuando se le dio la oportunidad, el centrocampista de 26 años brilló con su aguda visión táctica. Su momento más destacado fue su ingenioso tiro libre contra Francia en el partido por el tercer puesto, el gol de la victoria que aseguró una medalla histórica. Kupčević es un talentoso mediapunta, un jugador que juega con serenidad. Tras ese éxito, Kupčević jugó en Francia y Grecia antes de volver a trabajar como profesor y entrenador de educación física. Curiosamente, también se involucró en la política, siendo concejal de Gdynia. Kupčević fue un auténtico intelectual, profundamente preocupado por el desarrollo del fútbol y la comunidad. Llevó una vida activa, constantemente ocupado con proyectos sociales y el fútbol juvenil. Siempre mantuvo su mente aguda y su entusiasmo, invitado habitual en los programas de comentarios. Sin embargo, el corazón de este arquitecto se había paralizado. El 4 de julio de 2022, Janusz Kupčević falleció repentinamente tras un derrame cerebral a los 66 años. Su muerte coincidió con el 49º aniversario de su medalla de bronce en la Copa del Mundo, dejando un profundo dolor en quienes admiraban su deslumbrante talento y gran personalidad. Waldemar Matisik fue el héroe más olvidado. Con tan solo 20 años, cargó con la pesada carga de jugar en el medio campo, sentando las bases de la brillantez de Boniek. Matisik corrió incansablemente, luchando sin descanso, su imagen desplomándose por el agotamiento y la deshidratación tras el partido contra la Unión Soviética es prueba del tremendo sacrificio que hizo por su país. Encarnó la dedicación desinteresada. La carrera de Matisik continuó en Francia, Auxerre y Alemania, Hamburgo. Sin embargo, la exigencia física del juego afectó significativamente su salud posteriormente. Tras retirarse, Matisik se estableció en Alemania y se convirtió en fisioterapeuta, especializándose en ayudar a jugadores a recuperarse de lesiones. Optó por una vida solitaria, concediendo pocas entrevistas. En la vida real, Matisik es una persona introvertida y humilde, casi tímida, nunca presume de sus logros. Actualmente, vive en paz con su familia en Alemania. Es la prueba de que los verdaderos héroes a veces no necesitan ser el centro de atención, solo necesitan la tranquilidad de saber que han dado lo mejor de sí mismos. Marek Juba empezó el torneo en el banquillo, pero se ganó la titularidad en la segunda mitad gracias a su fiabilidad y tenacidad. El defensa de 26 años es un símbolo de competencia sana y esfuerzo incansable. Juba no destaca especialmente técnicamente, pero lo compensa con su férreo espíritu de lucha y una absoluta disciplina táctica. Tras haber pasado toda su carrera en Łódź, jugando para sus rivales ŁKS y Widzew, Juba es una leyenda local. Tras retirarse, se convirtió en entrenador y se dedicó al desarrollo de las categorías inferiores de su ciudad natal. Es un hombre directo y honesto con un estilo de fútbol callejero claramente aguerrido. Actualmente, Juba aún vive en Łódź, disfrutando de su vejez, y aún sigue el fútbol de su país. Es un ejemplo de lealtad y puro amor por el deporte. Un hombre sencillo al que no le importan la fama ni el lujo. Andrzej Iwan fue uno de los mayores talentos que el fútbol polaco había dado jamás. A los 22 años, se esperaba que brillara en el Mundial de 1982. Sin embargo, una lesión en su segundo partido contra Camerún le privó de su oportunidad de brillar, sumiéndolo en la tragedia de un genio incumplido. Iwan lo tenía todo: técnica, fuerza, inteligencia, pero el destino no le fue propicio. La vida de Iwan después del fútbol fue una larga espiral descendente hacia la adicción, el juego y el alcoholismo. Intentó suicidarse repetidamente debido a la depresión. Su autobiografía, Spaloni, es una cruda y dolorosa confesión sobre el lado oscuro del mundo del fútbol. Pero es precisamente esta brutal honestidad la que le ha granjeado el cariño y la simpatía del público. Iwan se esfuerza por reconstruir su vida como comentarista, ofreciendo perspectivas perspicaces y humorísticas. Tras soportar muchas dificultades, Iwan parecía haber recuperado el equilibrio. Sin embargo, el demonio que lo atormentaba nunca lo abandonó del todo. A finales de 2022, Andrzej Iwan falleció en Cracovia a los 63 años. Su muerte marcó el final de una vida llena de talento, pero también de tragedia, una conmovedora advertencia sobre el precio de la fama y las presiones invisibles que pesan sobre los hombros de un artista del fútbol.
Andrei Sharmach, el diablo de pelo largo y barba espesa, llegó al Mundial de 1982 como una gran estrella de la generación de 1974. Sin embargo, a sus 31 años, pasó la mayor parte del tiempo en el banquillo por no encajar en los planes tácticos del seleccionador Pieczniczek. No obstante, su gol contra Francia en el partido por el tercer puesto fue un testimonio de la clase de un delantero letal cuya carrera nunca decayó. Sharmach se convirtió posteriormente en una leyenda viva en el club francés Auxerre, donde marcó más de 90 goles y fue tratado como un hijo por el entrenador Guy Roux. Se instaló definitivamente en Francia, trabajando como entrenador y disfrutando de una vida tranquila. Sharmach era un hombre refinado y alegre que se integró a la perfección en la cultura occidental. Hoy, Sharmach vive una vida cómoda en Francia, regresando ocasionalmente a Polonia para asistir a eventos. No le molesta haber sido suplente en el pasado, pero lo recuerda con una sonrisa indulgente. Es un auténtico caballero del fútbol, que ha demostrado que la clase es inquebrantable. Jan Jawocha, el dolor de un pionero, aquel que puso los primeros ladrillos pero no llegó a presenciar el momento más glorioso. A los 24 años, el lateral derecho del Wisła Cracovia llegó a España como defensa titular de Polonia. Fue titular en los 3 primeros partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en un pilar fundamental gracias a su estilo de juego diligente y disciplinado. Jawocha y sus compañeros se prepararon para la presión sofocante en los primeros días del torneo. Cuando Polonia se vio obligada a empatar 2 partidos seguidos, sudó para construir los cimientos de la casa, pero irónicamente no estuvo presente cuando esa casa brilló con más fuerza. El destino cruel lo golpeó durante un partido triunfal contra Perú. Una grave lesión obligó a Jawocha a abandonar el campo, dando paso a Marek Juba. Desde ese momento, el mundial estaba perdido para él. Tuvo que sentarse en la grada, viendo brillar a su sustituto, Juba, y ayudar al equipo a avanzar a semifinales. Era el dolor silencioso de un jugador, feliz por la victoria de sus compañeros, pero desconsolado por haberse convertido en un marginado en ese día de alegría. Tras el torneo, la carrera de Jawocha continuó, pero nunca alcanzó la cima internacional que anhelaba. Se trasladó a Alemania para jugar en el Augsburgo y el Trier, convirtiéndose en un jugador respetado en las ligas inferiores. Tras su retirada, Jawocha vivió una vida muy tranquila. Se instaló en Polonia, lejos del frenesí mediático. Vivió como un humilde testigo de la historia, siempre sonriendo al recordar 1982. Pero en el fondo de sus ojos se adivinaba la tristeza de un viaje inconcluso. Włodzimierz Ciołek, el príncipe de los equipos discretos y modestos, brilló con luz propia a pesar de no ser el jugador principal. Con el dorsal 9, Ciołek, de 26 años, era la personificación de un super suplente de alto nivel para Polonia ese año. El momento más destacado de su carrera llegó en el partido contra Perú, cuando entró como suplente y marcó con serenidad el 5º gol, culminando una espectacular racha goleadora. Con una zurda hábil y una mente futbolística inteligente, Ciołek se convirtió en el máximo goleador de la Liga Polaca tan solo 2 años después. En su ciudad natal, Wałbrzych, Ciołek es venerado como un príncipe, un hombre con un talento innato y la humildad característica del fútbol polaco. Sin embargo, la vida de Ciołek después del fútbol fue un marcado contraste. Tras retirarse y dedicarse a la dirección técnica, se vio envuelto en escándalos de amaño de partidos, un problema persistente que azotó al fútbol polaco durante su período de transición. De héroe del Mundial, su imagen se vio empañada por la mala gestión y los errores éticos en su carrera posterior. Es la tragedia de un talento que no resistió las tentaciones de la época. Pero, siendo justos, a pesar de sus errores, Ciołek seguía siendo un padre y abuelo que luchaba por encontrar la paz en su vejez. Vive tranquilo en su ciudad natal, confrontando su conciencia y su pasado. La historia de Ciołek nos recuerda que la gloria del fútbol no es una panacea para los errores de la vida real. Sin embargo, su gol de 1982 sigue siendo un hermoso legado que nadie podrá arrebatarle. Roman Wójcicki, el gigante que encontró su tierra prometida, erguido como un escudo suplente fiable.
Con casi 1,9 metros de altura, Wojcicki infundía una confianza absoluta en cada aparición. En el Mundial de 1982, el central de 24 años era solo reserva de la dupla Jmuda-Janas y solo jugó 45 minutos en el partido por el tercer puesto contra Francia. Sin embargo, a pesar de sus escasas apariciones, Wojcicki demostró las cualidades de un central moderno. Corpulento, fuerte pero con agilidad, con un excelente control del espacio y una potente capacidad de entrada. Fue un símbolo de la profundidad y solidez de la defensa polaca de aquel año. Lo más interesante de Wojcicki reside en su trayectoria tras el torneo. Fue uno de los jugadores polacos más exitosos que jugó en el extranjero, en Alemania. Se convirtió en una leyenda con el Hannover 96 y el FEC Hamburg, jugando de forma constante en la Bundesliga durante muchos años. Alemania se convirtió en su segundo hogar. Tras retirarse, Wojcicki no regresó a Polonia, sino que se instaló definitivamente en Alemania, donde abrió una exitosa escuela de fútbol y un centro de fisioterapia. La carrera de Wojcicki es un testimonio de su increíble esfuerzo y adaptabilidad. De ser un jugador reserva relativamente desconocido en España, se labró una vida plena y próspera en el extranjero. Es un ejemplo de hombre de éxito que utilizó el fútbol como trampolín para cambiar el destino de toda su familia. Hoy, Wojcicki vive feliz en Alemania, sirviendo como puente cultural entre ambos países y un motivo de orgullo para los polacos que viven en el extranjero.